Nos alegra verlos. Gracias por el esfuerzo de venir caminando o pedaleando. Y si usted ha despertado más temprano y se vino en taxi o en su vehículo, muy bienvenido. Gracias. Para todos los que nos siguen por los distintos medios, en Cochabamba, hoy es Día del Peatón. Tal vez tú pienses que todos sabemos que hoy es Día del Peatón, pero hay hermanos que nos siguen de otras latitudes, entonces ellos no tienen ni idea de lo que es el Día del Peatón. Entonces es un día donde no hay movimiento vehicular y donde todos nos movilizamos, o la gran mayoría se moviliza en bicicleta, caminando, y los que podemos despertar un poco más temprano nos venimos en autos hasta la hora permitida. Entonces, otra vez gracias por el esfuerzo. Y veo algunos que han llegado desde la zona sur, y eso realmente es una bendición. Y otros desde las lejanías de Tiquipaya, eso es una bendición. Gracias por estar. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos revisando la carta a los Romanos. Nuestra serie es el Evangelio de Dios. Si tú tomas notas, aunque lo tienes en tu boletín, el tema para hoy es la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Estos dos atributos del carácter de Dios, su bondad y su severidad, están permeando toda la porción que hoy vamos a revisar. Entonces, por eso entiendo que los versículos, cada expresión del apóstol Pablo está alrededor de estos dos atributos de Dios, su bondad y su severidad. Entonces, yo quiero pedirte que en la medida que vayamos leyendo esta porción, si bien Pablo al momento de llegar al versículo 22, él va a hacer mención a estos atributos de Dios, pero otra vez, Pablo está permeando toda esta porción con estos dos atributos de Dios. Yo quiero que eso tú tomes en cuenta, que al momento de leer tu mente esté enfocada en la bondad y la severidad de Dios. Entonces estamos en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. Dice la palabra: Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados.
pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ok, esa es la porción que vamos a revisar en esta mañana, y quiero animarte una vez más que a lo largo de estos versículos tú puedas mirar la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios. Y en esta porción hay por lo menos dos aspectos que quiero que consideremos. Primero, el propósito de Dios en la salvación de gentiles y judíos. El propósito de Dios en la salvación de gentiles y judíos. Y segundo, el propósito de Dios al mostrar bondad y severidad. El propósito de Dios al mostrar bondad y severidad. Veamos entonces este primer aspecto de esta porción. El propósito de Dios en la salvación de gentiles y judíos. Veamos el versículo 11 hasta el versículo 15 y luego vamos a observar algunos detalles alrededor de estos versículos. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Quiero que subrayemos que en esta porción en particular, Pablo se está dirigiendo a los gentiles, y tú lo tuviste que percibir en el versículo 13, que Pablo está hablando a los gentiles. Y lo que Pablo pretende hacer ahora es una vez más retomar la pregunta que él planteó en el capítulo 11, en nuestro capítulo, en el versículo 1. Él está trayendo otra vez esa pregunta, pero ahora va a hablar a los gentiles. La pregunta, si tú consideras el versículo 1 y consideras el versículo 11, la pregunta es, ¿acaso Israel por su rechazo y por la retribución de Dios, o que Dios le ha dado, ha caído para no volver a levantarse? Tú recuerdas que Israel, su Israel, rechazó al Señor, ¿no es cierto? En medio de ver el despliegue del poder del Señor, su gloria, su majestad, Dios interviniendo de manera directa para liberar a su pueblo de Egipto, su pueblo, viendo todo esto, los rechaza. Decide endurecer su corazón y rechaza a Dios. Y este rechazo que el pueblo tiene contra Dios, Dios retribuye su rechazo, ¿recuerdas? Ensanchando sus brazos y atrayendo ahora a un nuevo pueblo que son los gentiles. Dios extiende su gracia de salvación ahora hacia los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? ¿Será acaso que esta caída, tropiezo, este rechazo les va a impedir levantarse nuevamente? Es un impedimento, este rechazo que al inicio tuvieron contra Dios, es un impedimento hoy para que Dios acepte nuevamente a su pueblo. Y la respuesta de Pablo es: de ninguna manera, de ningún modo Dios ha desechado a su pueblo. Y es interesante porque la forma en que el evangelio ha sido recibido por los judíos y los gentiles es parte del plan soberano de Dios. No pensemos que habiendo en un momento su pueblo, el pueblo de Israel, habiendo rechazado a Dios, Dios no sabía qué hacer. Y Dios tuvo que buscarse otro pueblo, llámese gentiles, para poder cumplir sus propósitos. No sucedió aquello. Desde la eternidad, si Dios escogió un pueblo, Israel, su pueblo,
¿No es cierto? Y la descripción que hace Dios de Israel en el Antiguo Testamento es: ustedes no son grandes, ni famosos, ni es un pueblo fuerte, pero a mí me plació escogerlos desde la eternidad. Pero en la misma eternidad, no solo Dios define su pueblo, sino define que Él iba a salvar tanto a judíos como a gentiles. Entonces nada de lo que estaba sucediendo sorprendió a Dios. El rechazo de su pueblo no le sorprende a Dios. Que su pueblo vaya tras otros dioses no sorprende a Dios. Que su propio pueblo reniegue contra Dios no sorprende a Dios. Simplemente Dios sigue desplegando su plan soberano para alcanzar a aquellos que Él llamó, Romanos 8, desde la eternidad. Entonces su plan incluye a judíos y gentiles viniendo a la fe en Cristo. Y quiero subrayar algo. Recuerda que Cristo vino a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? Los rechazaron. Los suyos lo crucificaron. ¿No es cierto? Los suyos pusieron los clavos en sus manos. Los suyos prefirieron a un ladrón, Barrabás, ¿recuerdas los gritos del pueblo? Que a Jesús, su Mesías. Entonces, Dios no ha cambiado el medio de salvación. Dios no cambió aquello. El medio de salvación para judíos y gentiles es el mismo: arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. No es que por ser su pueblo hay un trato distinto, hay un trato especial. Hay promesas sin lugar a dudas, y Dios las va a cumplir, como hemos visto en anteriores exposiciones. Dios es inmutable, Él no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Sus promesas son fieles, son ciertas, son verdaderas, porque Él empeña su honor en su palabra. Él lo va a hacer, pero el medio no cambia. Para que un gentil pueda alcanzar salvación, un no creyente que no es del pueblo de Israel, llámese gentil, pueda alcanzar salvación, necesita arrepentirse y creer. Evangelio, ¿recuerdas esto? Creer en la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, se encarnó. 100% Dios, 100% hombre. Creer en la eficacia de la cruz del Calvario. El gentil debe hacer esto, pero también el judío. No hay excepción. El medio es fe en Jesucristo. Y esto es importante subrayar, porque a veces cuando uno se acerca a una porción como esta, si tú tienes en mente lo que leímos, parecería que hay un trato un poco especial para con Israel, ¿no? Vamos a observar esto un poquito más adelante, pero quiero al inicio insistir en que el medio de salvación para judíos, para gentiles, para el mundo en su totalidad es fe en Jesús. En este contexto, los versículos que acabamos de leer, versículos 11 al versículo 15, Pablo presenta por lo menos tres etapas por las que Israel va a pasar con relación al Evangelio. Por lo menos hay tres etapas. Estoy seguro que si tú revisas con mayor detalle puedes observar más cosas, pero permíteme señalar tres etapas. La primera etapa es un Israel que pecó. Un Israel, usando el mismo término de los versículos 11 y 12, que transgredió la ley del Señor. Un pueblo que se rebeló contra Dios. Pero esta rebelión, esta transgresión de Israel para con Dios, decíamos, Dios usó esto para salvar a los gentiles. El pecado de Israel, el rechazo de Israel para con Dios fue usado por Dios para empezar a salvar a los gentiles. Es cierto que muchos judíos creyeron, pero la mayor parte, un mayor grupo de judíos rechazaba a Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, cuando éste resucitó, cuando Jesús ascendió a los cielos, aún los judíos no creían. Las evidencias daban testimonio de que Jesús había resucitado, y aún así los judíos no creían. Un grupo sí, pero una gran mayoría no. El libro de Hechos muestra un ciclo
que se van repitiendo a lo largo de la narrativa bíblica y a lo largo del tiempo con relación a la actitud de los judíos. Por ejemplo, tú observas en el libro de los Hechos que cada vez que los apóstoles llegaban a un lugar, al sitio donde se dirigían eran las sinagogas, ¿no es cierto? Tú lees Hechos y tú encuentras esto. Todos los apóstoles llegaban a un lugar y el primer lugar que visitaban, a una localidad, y el primer lugar que visitaban era una sinagoga. Y en esa sinagoga el evangelio era predicado. Pero en esa misma sinagoga el evangelio siendo predicado dividía al judío, dividía a los judíos. Un grupo, algunos creían, algunos aceptaban lo que estaba siendo predicado y se volvían a Jesús. Pero había un grupo mayor que se volvían hostiles para con los apóstoles. Entonces tú recuerdas escenas cuando los apóstoles están predicando y los llevan al Sanedrín, exponen lo que estaban predicando y los agarran a palos. ¿Recuerdas esas escenas? Los golpeaban. Y luego les decían, no vuelvan a predicar, les prohibimos que prediquen. Dejen esas enseñanzas. ¿Y qué hacían los apóstoles? Todos magullados, se ponían de pie, se limpiaban y ¿qué es lo que hacían? Iban a los gentiles a predicarles. Y muchos gentiles creían en el evangelio. Entonces la iglesia, en un cumplimiento profético extraordinario del Antiguo Testamento, la iglesia termina siendo, como dice John Stott, multiétnica, conformado por judíos y gentiles. Pero este ciclo se repite a lo largo del libro de los Hechos. Iban a una sinagoga, el evangelio dividía al grupo, unos creían, la mayoría no, los que no creían rechazaban a estos predicadores, muchos eran encarcelados, otros golpeados, otros echados de la ciudad. Estos predicadores siendo expulsados iban con el evangelio a los gentiles. Un gran grupo de los gentiles creían y el evangelio seguía corriendo. Esta es la narrativa. Y de esto es de lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, el pecado de Israel abrió las puertas a los gentiles. ¿Como algo casual? No. Con un propósito predeterminado desde la eternidad. Observa cómo dice Pablo en el versículo 12, su transgresión, la de los judíos, ha enriquecido al mundo. ¿No te llama la atención eso? Ha enriquecido al mundo. Todos hoy, o más bien el evangelio hoy es el alcance de todos. Esto es lo que está diciendo Pablo. El mundo es beneficiado porque los judíos rechazaron a Jesús. Recuerda, no es que Dios tenía un plan B. No es que a Dios le falló su pueblo, entonces ¿qué hago, gentiles, con ustedes? No. Desde la eternidad Él tenía esto en mente. Una segunda etapa, los gentiles hacen que Israel sientan celos. ¿No es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11? Pablo está diciendo, una de mis metas, y expongo mi ministerio a los gentiles, es para ver si de alguna manera puedo provocar a celos a los judíos y de esa forma algunos puedan salvarse. Yo sé que cuando pensamos en el término celos, siempre termina siendo en nuestra mente como algo inapropiado, ¿no es cierto? Algo que no está bien, algo que puede ser complejo en el corazón del hombre, puede terminar siendo algo enfermizo. De hecho, no cuadra con la descripción de 1 Corintios 13, donde el amor es todo menos celos. Entonces, horizontalmente es como que nuestro acercamiento a esta palabra es negativa, no es correcto. Pero en el texto, Pablo no está hablando de estos celos que son inapropiados, un celo que es malo. De hecho, en Hechos capítulo 5, capítulo 13, capítulo 17, Lucas menciona en distintos momentos que distintos grupos sentían celos de los apóstoles.
Sentían celos por el éxito que tenían, por los elogios que recibían, por la influencia que tenían, por el poder que demostraban durante la predicación del Evangelio. En Hechos 8, tú recuerdas a Simón el hechicero. Mira, yo por un tema de tiempo, aunque no hay apuro de volver a casa, ¿no? Pero por un tema de tiempo, tú encuentras en Hechos 8 a Simón el hechicero, pero tú lees la historia y es dramática la historia. Este hombre dice que engañaba, ¿no es cierto? Hacía sus artes de magias y todos quedaban así como sorprendidos, maravillados de lo que Simón hacía. Pero un día Simón escucha el Evangelio. El texto en Hechos 8 dice que él cree. El texto dice que él se bautiza. El texto dice que él comienza a seguir a los discípulos. Entonces, mientras Simón lo seguía, él vio en un momento que la imposición de las manos de los apóstoles traía que los nuevos creyentes reciban el Espíritu Santo. Esa es la narrativa de Hechos 8. Y Simón dice, quiero eso. Y se acerca con Pedro y el resto y le dicen, oigan, yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que pasa con Simón? Ahí quedó. Perezca contigo tu deseo, dice el texto original, y tu dinero. Observa lo que está diciendo el contexto de este celo que llevó a creer que el don del Espíritu Santo puede ser comprado. Voy a ahondar esta idea un poco más adelante, pero los celos a los que se refiere Pablo, creo que John Stott lo explica muy bien, y permíteme leerlo. John Stott dice, no todos los celos son por egoísmo, porque no siempre se trata de una falta de contentamiento o de una codicia pecaminosa. Celos o envidia se definen como el deseo de tener para uno mismo algo que otra persona posee. Y lo que determina si esto es algo bueno o malo es la naturaleza de lo deseado y si se tiene algún derecho de poseerlo. Si ese algo es malo en sí mismo o le pertenece a alguien más y no tenemos derecho a ello, entonces la envidia, el celo es pecaminoso. Pero si ese algo que se desea es bueno en sí mismo, una bendición de Dios, que Dios quiere que todo su pueblo disfrute, entonces codiciar eso y envidiar a los que lo tienen no es en absoluto indigno. Esta clase de deseo es correcto y despertarlo puede ser una motivación realista en la vida del creyente. Fin de la cita. Lo que está diciendo John Stott es, distingue en tu corazón si aquello que tú, por lo que sientes celos, es algo pecaminoso, tu codicia es algo pecaminoso. Y normalmente los celos tienen que ver con placeres. En la definición, y permíteme tomar la última parte de esta definición, es que hay celos que son buenos. Hay un tipo de celo que debemos tenerlo. Tú observas la palabra y habría nombres que, por ejemplo, eran de oración. Por eso yo debo sentir celos. Yo debo querer servir como ciertos hombres, mujeres lo hacen. Debo anhelar el tener el corazón que algunos tienen con respecto a cuidar a la iglesia, por ejemplo. Debo sentir celos cuando veo a un hombre, una mujer que se esfuerza en estudiar la palabra. ¿Me explico? Yo quiero estudiar como esta persona. Ese celo es bueno. Ahora, cuando tú dices quiero esa bicicleta, aprovechando el día, ese celo no es bueno. Ese celo no es bueno. Pero el desear y el anhelar, decir yo quiero servir al Señor como lo hace Él. Yo quiero construir un matrimonio como lo tiene Él. Yo quiero caminar como ese joven en integridad, en rectitud. Quiero ser un buen empleado como tal, hermano. Eso es bueno, porque eso no me trae gloria a mí. Eso le trae gloria a Dios. Ese es el sentido. Y Pablo está hablando de ese celo. Pablo está diciendo, quiero que mi pueblo, los judíos, al momento de ser salvados los gentiles, mi pueblo sienta celos por ellos al ver las bendiciones de Dios. Al ver cómo Dios cuida, guarda los suyos. Al ver cómo ellos, en medio del caos, la aflicción y el dolor, se mueven en gozo.
que mi pueblo sienta celos al contemplar el estilo de vida que ellos tienen y cómo ellos glorifican a Dios. Eso está diciendo Pablo. Ese celo es bueno. Ese celo es bueno. Pablo dice, yo espero que al sentir celos mi pueblo judíos por ellos gentiles, ellos quieran volverse a Dios. Ellos quieran volverse a Dios. Tú observas en Hechos, capítulo 6, tú sabes que esta porción es el momento en que se designan a otros hombres para que puedan atender a las mesas, ¿no es cierto? Para que puedan atender a la multitud de creyentes que demandaban atención. Tú sabes que hay una queja de las viudas porque no estaban siendo atendidas de manera apropiada al momento de distribuir los alimentos. Y lo que se hace en este capítulo, Hechos 6, en esta porción, es que los apóstoles dicen, busquen entre ustedes hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y, si mal no recuerdo, sabios. Buscan estos hombres y estos hombres empiezan a administrar y a servir a la iglesia. Pero pasó algo. Los judíos empezaron a sentir celos, porque esta era una tarea que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo, los sacerdotes judíos en el templo, en la época de Jesús, reunían ofrendas y diezmos y estaban a cargo de usar esos recursos para satisfacer las necesidades de los huérfanos, las viudas y eventualmente de los extranjeros. Pero el problema era que no sucedía aquello. Si podemos usar un término contemporáneo había corrupción. Había corrupción en el templo. Pero al observar estos sacerdotes judíos, cómo los nuevos creyentes, estos recursos llegaban y atendían a todos de tal manera que ninguno pasaba necesidad, sintieron celos. Ellos dijeron, algo están haciendo que Dios nos está bendiciendo. Algo están haciendo estos hombres que nosotros no estamos haciendo, y el pueblo al mirar aquello se acerca a su Dios. Este celo. De este celo es que está hablando Pablo. En una tercera etapa, alrededor de lo que está sucediendo en estos versículos, es que en algún momento, proféticamente, Pablo hablando en la porción de Romanos 11, en algún momento en el futuro, Pablo mira mayores riquezas para su pueblo. Versículo 12. Pablo mira una aceptación mayor hacia su pueblo. Versículo 15. Y Pablo explica cómo es que esto va a suceder en un futuro, en los versículos 25 al 27, para decir que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Para decir que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Lo que está diciendo Pablo es, muchos pueden creer entonces que al ver la prosperidad espiritual de los gentiles, Dios definitivamente rechazó a su pueblo. Pablo dice, no pienses eso. Dios es inmutable. Recuerda, Dios es inmutable. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Él ha dicho que este es su pueblo y de este su pueblo hay un remanente que le pertenece. No vemos a plenitud el cumplimiento de esta profecía aún hoy, pero podemos estar seguros que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer en un futuro, sin lugar a dudas. Entonces, versículo 13, ¿a quiénes está hablando Pablo? A los gentiles. Nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, amados gentiles. Permíteme leerlo a Pablo. Amados gentiles, no pienses que Dios ha rechazado a su pueblo. No pienses que este tropiezo que ha tenido Israel es para siempre. No pienses de esa manera. La razón es su pueblo. Pero la pregunta para nosotros es, si tú crees realmente que hay algo que sea digno de imitar en tu vida, algo que aquellos no creyentes puedan mirar en ti y decir, quiero eso, quiero eso. ¿Hay algo? Cuando estás en la universidad,
Hay algo que tus compañeros puedan decir de ti, quiero eso. Eso que no me refiero a tu laptop, tu celular, no estoy hablando de aquello. Estoy hablando de tu vida de integridad. Estoy hablando de tu vida de rectitud, la forma en que te conduces, te comportas, la forma en que te relacionas con el sexo opuesto. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo tú te mueves en tu oficina, en tu trabajo, con tus compañeros. Cuando hay un chiste que se va a contar y tú dices, qué rogo. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu conducta, de tu moralidad. Hay algo que en nuestras vidas pueda ser observado por aquel que no conoce al Señor, y al considerar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, ellos puedan decir, quiero eso. Quiero eso. ¿Hay algo en nuestras vidas que provoque ese tipo de celo? Esta es la pregunta de Pablo. Indudablemente Pablo la aplica al pueblo judío, ¿no es cierto? Pero haciendo eco de esa pregunta para nosotros es, ¿hay algo? ¿Hay alguien que desea ser tan buen trabajador como tú? ¿Hay alguien que mira tu trabajo en la oficina y dice, oye, viejo, ¿cómo le haces? ¿No reniegas? ¿No hablas mal del jefe? ¿No lo insultas? ¿No te ríes de nuestros chistes contra él? ¿Nos pides que no te mandemos los memes del jefe? ¿Cómo le haces? Oye, cada vez que tú hablas por teléfono con tu esposa, siempre le dices, ¿amor? Sí, dime vida. Siempre. No importa quién esté. O eres como los otros. Sí, seguro. No te preocupes. ¿Hay algo? ¿Hay algo en tu vida que pueda provocar celos? Vamos al segundo aspecto de esta porción de la palabra. El propósito de Dios al mostrar bondad y severidad. Acompáñame al versículo 16, Romanos capítulo 11, versículo 16 en adelante. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas, subraya en tu Biblia, arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas, subraya esto, altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Quiero definir lo que es bondad y lo que es severidad, para que podamos entender con mayor claridad lo que Pablo quiere decirnos en estos versículos. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de algo que es perfecto en su naturaleza misma. Dios no solo es bueno, Dios es infinitamente bueno. Esta es la bondad de Dios. La bondad de Dios es que Él en su naturaleza, en la perfección de su naturaleza, no solo es bueno, sino es infinitamente bueno. Es perfectamente bueno. Dios nunca es parcialmente algo. Dios no es parcialmente bueno. Dios no es ocasionalmente bueno. Dios es infinitamente, perfectamente bueno. Esa es su naturaleza. Tú y yo disfrutamos de esa bondad. ¿No es cierto? Sí, no hay día
en que tú te levantes preocupado y puedas decir, ¿será que Dios es bueno hoy conmigo? No, Dios es bueno a pesar de ti y de mí. Peco, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Hoy puedo orar mucho, Dios sigue siendo bueno. Oro poco, Dios es bueno. Hoy me leí la Biblia, Dios es bueno. Hoy no leí, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, es la perfección de su bondad. Permíteme ahondar el concepto. La bondad de Dios, dice el diccionario, significa que Él no puede sentirse, escucha bien, indiferente hacia nadie. Nosotros sí, Dios no. Yo puedo tratar a ciertas personas con indiferencia de acuerdo a cómo me tratan a mí. ¿No es cierto? Sí. Yo puedo tratar con cierta indiferencia pensando en cómo me trató en algún momento esa persona. ¿No es como la cultura nos empuja a tratar a los demás? ¿Qué es lo que dice la cultura? Que a veces hay una porción de la palabra que se saca de contexto. Pero hablando de la cultura en general es como trata a los demás, ¿no? Entonces si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Si tú me saludas, yo te voy a abrazar. Pero si tú no me tratas bien, no esperes algo bueno de mí. Si tú no me saludas, no esperes que yo lo haga. Pero lo que está diciendo aquí, la descripción de la bondad de Dios es que Él no es indiferente para con nadie. No es indiferente hacia nadie. El hombre los rechaza, escucha bien, su pueblo los rechazó y Dios seguía siendo bueno para con ellos. En ningún momento los trató con indiferencia, en ningún momento. ¿Tú recuerdas la narrativa de los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto? ¿No es cierto? Al principio empezaron a adorar a sus dioses y el faraón ve, estos se están multiplicando, este asunto hay que parar, no vaya a ser que un día nos hagan guerra y los esclavizan. ¿Y qué es lo que sucede en la narrativa? Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Qué es esto? La bondad de Dios lo mueve a no ser indiferente con los suyos, principalmente con los suyos. La bondad de Dios abraza su generosidad, su compasión y su misericordia. La bondad de Dios abraza su generosidad, su compasión y su misericordia. Tú y yo somos resultado de la bondad de Dios. Somos resultado de su generosidad. Somos resultado de su compasión. Somos resultado de su misericordia. Él no fue indiferente a nosotros. Si Él hubiese sido indiferente a nosotros, hoy estaríamos derechito al infierno. ¿No es cierto? Pero no fue indiferente. ¿Cómo yo sé que Él no fue indiferente? La cruz. La cruz es la muestra de la expresión de la bondad de Dios, evidenciada en su generosidad, en su compasión y en su misericordia. Veamos el segundo término que usa Pablo. Hemos hablado que el versículo 22 nos dice, miren pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué es la severidad de Dios? En el texto original, la idea de severidad es cortar del todo o cortar con rapidez. Esta es la idea en el texto original cuando se habla de severidad. Cortar del todo, cortar con rapidez. En el contexto que está hablando Pablo es caer al punto de quedar por completo en ruinas. En el contexto de Pablo, severidad de Dios es caer al punto de quedar por completo en ruinas. Esto es severidad. Ahora, ¿qué significa esto? Que la severidad de Dios se refiere a la forma en que Dios ejerce su justicia y disciplina sobre su pueblo con el propósito de corregir y purificar. Hay una ligera diferencia frente a la justicia de Dios. La severidad, permíteme insistir, es la forma en que Dios ejerce su justicia y disciplina sobre su pueblo con el propósito, severidad, propósito de corregir y purificar. John Stott dice, la idea de que Dios puede ser severo y estricto suele resultar incómodo para muchos creyentes, pero es importante recordar que su severidad es justa y necesaria
para aquellos que rechazan su amor y sacrificio en la cruz. Ahora, cuando tú piensas en este término, sin lugar a dudas, Pablo quiere llamar nuestra atención al pueblo judío. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Dios ha cambiado para con su pueblo? No, Dios sigue siendo bondadoso para con su pueblo. A pesar del rechazo, a pesar que le da la espalda, Dios sigue siendo bueno para con su pueblo. Pero aquí hay una ilustración. Pablo está diciendo, muchos fueron separados del olivo. ¿No es cierto? Es lo que nos decía la narrativa. Muchos fueron separados del olivo. ¿Por qué? Por la severidad de Dios. Porque Dios está disciplinando a su pueblo para corregirlo y purificarlo. Y versículos más adelante Pablo nos decía, ¿no es acaso el poderoso para que esta rama que fue arrancada, definición, puesta en disciplina para su purificación, ¿no es acaso que Dios puede agarrar esta rama e injertarla de nuevo? La respuesta de Pablo es, por supuesto que sí, Dios puede hacerlo. Pero quiero que consideremos la severidad al momento que Dios corrige y purifica. Recuerda, somos hijos de Dios, gozamos de la bondad. Pero cuando yo decido caminar en un escenario pecaminoso, Dios despliega sobre mi vida su severidad, disciplinándome para corregirme y purificarme, a fin de que yo vuelva a dar fruto. Este es Dios. Este es Dios. ¿Recuerdas la expresión de la palabra que Dios no puede ser burlado? Este es el escenario. Dios no puede ser burlado porque Dios expresa severidad para con sus hijos cuando estos persisten en pecar. Dios demuestra severidad cuando sus hijos buscan rechazarlo a Él. ¿Sus hijos pueden rechazar a Dios? Sí. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Es una buena ilustración. El hijo pródigo lo podemos usar de mil formas. Pero es que el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. El hijo pródigo llegó al punto de comer con los cerdos. ¿Tú crees que eso fue casualidad? ¿Tú crees que llegó alegremente? ¿Qué como hoy? Con los cerdos. No. Dios lo puso en ese punto. ¿Por qué? Porque Dios en su severidad lo estaba corrigiendo para purificarlo. Y habiéndolo corregido, ¿qué es lo que dice el hijo pródigo? En la casa de mi padre. Y vuelve donde su padre. Iglesia, cuidado. Yo creo que entre las varios llamados que Pablo está haciendo en esta porción es, iglesia, cuidado. No dejes que tu corazón se deslice a asuntos donde Dios no está. Cuidado. Aún los pequeños ídolos en el corazón, como diría Calvino, son peligrosos porque pueden distraer nuestra atención de Dios. Cuidado. Entonces Pablo, habiendo definido estos dos términos, Pablo va a usar dos analogías para describir la posición de Israel. Entonces tú observas que usa el pan consagrado y usa la raíz santa. Permíteme explicar esto. La idea que tiene Pablo al momento de hablar de este pan consagrado es que si tú la partes de la masa y tú ofreces en primicia una porción de ella, la pregunta es, ¿esta porción que estoy ofreciendo a Dios es santa? La respuesta es sí, esa porción es santa. Pero Pablo quiere asegurarse de que todo el pan consagrado es santo. Entonces aquí hay una figura. Parto el pan, estoy ofreciendo a Dios esta ofrenda, fruto del trabajo, fruto de la cosecha, fruto de las personas que estuvieron elaborando esto, y se lo ofrezco al Señor. Pero Pablo está diciendo todo es consagrado. Pero esta porción con la que yo me quedo es un recordatorio de que todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Le pertenece la tierra, le pertenece el fruto de la tierra, le pertenece la fuerza de los trabajadores, de los agricultores, le pertenece a Dios
las condiciones para recoger esa cosecha, le pertenece a Dios la elaboración. Es un recordatorio al pueblo, fresco, como un recordatorio no a Dios, sino a mí, de que todo le pertenece a Él. Ahora, cuando tú piensas en Israel, esto es lo que está diciendo Pablo, es, mi pueblo me pertenece. Mi pueblo me pertenece. Hay un grupo, hay un remanente que hoy me pertenece, pero mi pueblo es mío. Mi pueblo ha sido consagrado. Ahora, obviamente, no se refiere a la totalidad del pueblo, ¿no es cierto? Es que dentro de este grupo grande hay un remanente de Dios que le pertenece, pero en sus promesas todo su pueblo es de Él. Observa el asunto de la raíz. Pablo dice también, esta raíz, sus ramas están sostenidas por esta raíz. Y estas ramas que son sostenidas por esta raíz son santas porque la raíz es santa. Pablo quiere enfatizar que las ramas no hacen que la raíz sea santa. Eso sería ilógico de pensar. Las ramas son resultado ¿de qué? De lo que las raíces están, ¿cuál es el término? Nutriendo. Las ramas son resultado de lo que las raíces están nutriendo, no es al revés, no es que la rama entra y empieza a nutrir a las raíces, no, la figura de Pablo es al revés, la figura de Pablo es, estas raíces son los nutrientes de las ramas y estas ramas van a dar fruto. Entonces, no solo la raíz es santa en esencia, sino que las ramas también lo son. Y estas son las dos ilustraciones que está usando Pablo. Ok, con esto en mente, versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, rotas, retiradas, hablando de los judíos, y tú siendo un olivo silvestre, al gentil está diciendo, tú eres un olivo silvestre. Escucha, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. La pregunta es entonces, ¿a quién le pertenece todo? A Dios. Pero observa lo que está diciendo. Dios ha desgajado a su pueblo, algunos de su pueblo, los ha retirado, lo que está diciendo el texto. Pero Dios, a nosotros que éramos olivo silvestre. ¿Qué es un olivo silvestre? Es algo que crece, ¿no? Y él revisaba el diccionario y miraba fotos. Es algo que crece a la intemperie, ¿no? Y aún su fruto no es bueno, no es un fruto cuidado. En algunos casos incluso tiene espinas. Es un tipo de rama que si bien es útil, pero no presta la utilidad necesaria en que alguien se apoyaría para consumir, cortar, adornar, traer. Es absolutamente silvestre. Yo sé que Vladi puede ahondar esto. Él es ingeniero agrónomo. Espero me disculpe por los errores técnicos, pero el punto es este. Dios está diciendo, tú eres alguien silvestre. No te creas. No pienses que eres mucho. Tú fuiste tomado y fuiste injertado para ser participante de la rica savia de la raíz del olivo. Pablo está señalando que Él nos tomó cuando probablemente éramos menospreciados, cuando probablemente no había esperanza, cuando probablemente nadie decía, este cuate no. No es que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, raíces silvestres. Uno puede decir, no, espérate, eso no se refiere a mí. Yo soy alguien con mucha educación, mucha formación, muchos títulos, un buen cargo. Yo soy alguien que ha prosperado en la vida y a mí yo no soy ningún silvestre. El gato silvestre, ningún silvestre. Y Dios dice, eres silvestre. Tú no tenías esperanza, tú vivías aislado, tú vivías entre matorrales. Yo te tomé. No es que tú viniste y dijiste, Señor, disculpe, soy un silvestre y quisiera me puede injertar a sus raíces y quisiera dar un poco de fruto bueno. No.
Él te buscó, Él me buscó. Él nos tomó, Él nos injertó. Y esta idea de Pablo, permíteme leer un texto en Jeremías capítulo 11, versículos 16 y 17. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso. Dios está hablando a su pueblo. Jeremías 11, versículos 16 y 17. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. ¿Esta no es la expresión de la severidad de Dios? En esa descripción no está Dios diciendo, voy a mostrar a mi pueblo, quien pecó contra mí, mi severidad. Antes eran frondosos, eran hermosos a la vista, daban buen fruto, pero por su pecado yo he decidido arrancarlos. ¿Notas lo que Dios está diciendo? No solo al pueblo judío, sino a nosotros los gentiles. Dios está diciendo que las ramas infieles e improductivas de Israel fueron reemplazadas por las de un olivo silvestre que nos representa a nosotros. Y no solo una representación de lo que éramos, sino que Él nos ha injertado en lugar de ellas. Este olivo silvestre con ramas gentiles, conformadas por gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación que cree en el Mesías, que cree en el Señor Jesucristo, fue hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, junto con algunos judíos que creyeron. Esto es extraordinario. Y espero de todo corazón que tú lo veas así. Espero que lo veas así. De que Él te injertó, no por algo bueno que tú hayas hecho, porque a Él le plació. Entonces, tú y yo, gentiles, no debemos olvidar que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. No podemos olvidar aquello, porque olvidar aquello es considerar o pensar que yo fui el protagonista de mi salvación, y no es así. Entonces la razón por la que Pablo está haciendo énfasis en esto es por lo que vemos en Romanos 14, donde los creyentes gentiles empezaron a discriminar a los judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaron que eran más, que eran superiores a los judíos. Pablo está diciendo a los gentiles, no se sientan orgullosos de su salvación porque ustedes no son mejores. Ustedes gentiles no son mejores que los judíos. Ustedes gentiles igual rechazan a Dios. Ustedes gentiles, aún conociendo a Dios de todas maneras, muchas veces lo niegan. Ustedes gentiles, habiendo sido alcanzados por la gracia de Dios, no siempre obedecen a Dios. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre un judío y un gentil? Ninguna. Podemos hablar de nacionalidad, pero no es el punto de Pablo. Podemos hablar de qué pueblo fue escogido, no es el punto de Pablo en estos versículos. El punto de Pablo es que no somos diferentes. Y así como entonces Dios tomó la rama y la retiró de la planta, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Entonces la salvación se pierde. No, Pablo no está hablando de eso. Si tú llegas a esa conclusión es que tú no seguiste lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando de que si la salvación se pierde o no. De hecho, Pablo sostiene que la salvación está segura en Dios. La sostiene. Pero el punto es que Dios, en el ejercicio de su bondad y en el ejercicio de su severidad, Dios puede en un momento, frente a la dureza de mi corazón, tomarme y ponerme en disciplina. Dios puede hacer aquello. 1 Corintios 11 es un buen ejemplo.
1 Corintios 11, el pueblo se reunía a celebrar la cena del Señor y era glotonería y borrachera. Y Dios les dice, antes de participar de la cena del Señor, escudriña tu corazón, porque si no lo haces y participas de manera indigna, comes y bebes juicio. Por eso algunos entre ustedes están enfermos, otros débiles, otros duermen. ¿No es acaso la severidad de Dios? Iglesia, cuidado, cuidado de no arrepentirme y Dios tras mucha paciencia llegue el momento que diga, muy bien, voy a ser severo contigo, y nos tome y nos ponga en disciplina. ¿Cuál intención? Quebrantarnos, santificarnos. Cuidado, tú piensas que estás haciendo lo que estás haciendo y piensas que el asunto pasa desapercibido porque parece que nadie mira, nadie observa, nadie sabe. ¿Tú estás como tranquilo? No. Dios es tu testigo. Cuidado. Iglesia, cuidado. Versículo 18. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el sustento de la raíz, sino que la raíz es el que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, teme. Observa por favor lo que está diciendo Pablo. No es que somos así, a veces es como, yo soy cristiano. No, tranquilos. Ellos hablan de así porque son mundanos, son impíos. Ellos no viven como nosotros porque son unos gentiles. Su padre es el diablo. No es que a veces el cristiano menosprecia al no creyente. No es que a veces el cristiano se cree como de otra élite, como que abraza otra nube. No es que a veces el creyente mira desde el hombro y dice, mundano, ¿no? Y Pablo dice, no seas altanero, no seas altanero, Dios te tomó, eres un triste arbusto silvestre que a Dios le plació tomarte y darte vida. No seas altanero. No hay nada de qué gloriarnos. Dime algo en lo que te puedas gloriar. Pablo dice solo en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. Porque si yo pudiese gloriarme en algo, entonces la salvación no es por gracia y es por obras. Pero no es por obras, porque es por gracia. No menospreciemos. Yo sé que a veces esto puede ser muy consciente, pero a veces también entiendo que puede ser muy inconsciente. No, reacciona así porque seguro hoy no ha orado. Cierto, no ora, no es cristiano. Es que se comporta de esa manera porque no conoce a mi Salvador. No, ya anoche estaba renegando con este asunto y ahora... Observa lo que dice Pablo. Dice, por favor, teme. No seas altanero, teme. La pregunta es, ¿a qué debo temer? A lo que acaba de decir Pablo. Que si a Dios, siendo su pueblo, no dudó en arrancar una rama para mostrar su severidad a fin de que se arrepienta, a fin de quebrantarlo, a fin de llevarlo a santidad. Y Pablo dice más adelante, luego lo toma y lo vuelve a injertar, nos dice a nosotros gentiles, teme, porque Dios puede hacer lo mismo. Porque Dios puede hacer lo mismo. Cuando tú miras Juan capítulo 15, Jesús se describe a sí mismo como yo soy la vid verdadera, ¿no es cierto? Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Lo quita. Si tú no estás dando fruto, ¿qué es lo que Dios va a hacer? El texto dice, le quita, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Observa cómo Dios se mueve en este escenario para Él ejercer disciplina sobre sus hijos. Si tú no estás dando fruto,
Si tú no estás caminando dando fruto, cuidado por la severidad del Señor. Cuidado, no estoy diciendo, aclaro, que dejas de ser hijo. No estoy diciendo aquello y lo vuelvo a subrayar. Lo que estoy diciendo es que si tú no das fruto, puede ser dos razones. Te estás oxidando y tú necesitas que Dios trabaje, te discipline, te dé nueva savia y Él te empiece a santificar para que des fruto, y Él pone carga en tu corazón para orar más, leer más su palabra, y caminar cada vez más en integridad. Este es un escenario. Pero otro escenario es que si tú no das fruto, tú ni siquiera estás en el árbol. Ni siquiera estás en el árbol. Porque el fruto es la evidencia, es el testimonio de que el Espíritu Santo está obrando en mi corazón. Una vida, ¿cuántos años estás en el Señor? 10. ¿Y qué dice tu familia de ti? Que no he cambiado en nada. Sigo golpeando, sigo insultando, sigo haciendo esto. La evidencia es el fruto. Es el fruto. Una vida sin fruto debe ser cuestionada. Si no es que necesito permanecer en la vid para que sus nutrientes me lleguen y pueda dar fruto. Entonces Pablo dice, teme. 3:27, Romanos 3:27, para ir cerrando. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Dónde está tu jactancia? ¿En qué te jactas? ¿De qué puedes gloriarte? Pablo insiste en que no hay nada en que podamos gloriarnos, sino en la cruz de Cristo. Hay un otro peligro alrededor de esto, por el énfasis que Pablo da en estos versículos. Es que si los gentiles comenzamos a gloriarnos de nuestra condición espiritual, estamos manifestando, dice Pablo, un peligroso síntoma de incredulidad. ¿Notas cómo relaciona este gloriarse con incredulidad? Porque el gloriarse se centra en uno mismo, no en Dios. El gloriarse te enfoca a ti como el centro de lo que Dios ha hecho. Y Pablo está advirtiendo, cuidado con gloriarte en tu condición espiritual, porque tú vas a estar mostrando síntomas de incredulidad. John Stott dice, esa arrogancia por ser cristianos puede llevarnos a una desastrosa realidad que señale nuestra incredulidad. Continúa Stott y dice, si tú no fueses creyente, para señalar el tema de arrogancia, si tú no fueses creyente, estarías haciendo sin lugar a dudas lo que ellos hacen, lo que ellos practican, lo que ellos hablan, lo que ellos desean. Pero lo único que nos sostiene a nosotros es la gracia del Señor, solo su gracia. Si esta gracia nos fuese retirada, si esta gracia del Señor por alguna extraña razón fuese movida de nosotros, no seríamos mejor que ellos. Fin de la cita. ¿Notas las advertencias que hace Pablo? Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Observa el concepto de permanencia. La vida cristiana, el fruto en la vida, uno de los frutos en la vida cristiana es permanencia. Permanencia. ¿Qué significa permanencia? Permanencia es que a pesar de las circunstancias yo me mantengo firme en el llamado que he recibido. Esto es permanencia. No estoy claudicando en la fe.
No estoy menospreciando la obra de Cristo. Estoy permaneciendo a pesar de. Entonces, disfrutemos de la bondad de Dios. Disfrutemos de la bondad de Dios, pero no olvidemos que Dios es severo con los suyos. No olvidemos que Dios es severo con los suyos. Permíteme resumir, porque era amplio el texto. Primero, tienes que recordar que dependemos de la raíz, porque las ramas no tienen vida por sí solas. Versículo 18. Segundo, debes tener en cuenta que tu estabilidad se debe solamente a tu fe, pero esa fe ni siquiera es tuya, sino aún la fe es provocada por Dios. Versículo 19. En el versículo 20, recuerda que lo que Pablo está diciendo es que ellos han sido desgajados por su falta de fe, y nosotros por la fe que Él nos ha dado permanecemos firmes en Él. Pero observa otra vez, por favor, que aún la fe se trata de Él, aún la fe es provisión de Él. Tercero, el llamado a no ser arrogantes, sino temerosos. Hay un llamado a no ser arrogantes, sino a ser temerosos. Cuarto, la invitación de Pablo a que meditemos en el carácter de Dios, que meditemos en su bondad y en su severidad. En su bondad y en su severidad. Disfrutamos de la bondad, pero mi rebelión contra Dios puede traer su severidad, disciplina a mi vida. Vamos a orar.